nombre es Laura Lisbeth Bermejo Molina. Yo actualmente soy presidenta de la organización Libre Acceso AC y pueden encontrar nuestros datos en la página web libreacceso.org. Justamente este año, en el 2021, tenemos 32 años ya de operación y funcionamiento, es nuestro aniversario 32, y en 1989 un grupo reducido de personas con discapacidad prioritariamente motriz se organizan actualmente todavía funciona el Centro Comercial Perisur, y la demanda central de libre acceso cuando nos conformamos es buscar entrar a los establecimientos mercantiles en igualdad de circunstancias. Entiéndase por establecimientos mercantiles, restaurantes, plazas comerciales, tiendas de ropa. O sea, empezó con esta naturaleza. Posiblemente para nosotros hoy en 2021 dices, pero ¿por qué, no? ¿Por qué buscaban estos servicios? Pues era lo más básico que cualquiera de nosotros hoy no nos justificamos, ni siquiera acreditamos el decir voy a tomar un café con una amiga, voy a tal restaurante, y damos por hecho muchas cosas, ¿no? Cuando tienes la capacidad de pagarlo. En el caso de 1989, las personas con discapacidad y haciendo historia, pues parten bajo este modelo de la presidencia o estos modelos médicos rehabilitadores en donde las personas con discapacidad, en principio las familias las escondían, ¿no? Uy, qué pena tener discapacidad. Ay, mi tío está enfermito, ¿qué tiene? Gripa. No, tiene silla de ruedas, no es usuario de silla de ruedas. Entonces, partir bajo estos modelos en donde la discapacidad era un trauma, era una complicación para la familia, justo un grupo de fundadores, entre los que destaca nuestro presidente vitalicio de la organización, Federico Flashman, se juntan y van al Centro Comercial Perisur, a uno de los restaurantes, a demandar que pusieran una rampa de acceso, ¿no? Por eso empezamos justo, y nuestro logotipo es una persona usuaria de silla de ruedas con una rampa librando estos 3 escalones. No es por ello de nuestra prioridad es la accesibilidad. No es lo único hoy en 2021, pero así empezamos, ¿no? Demandando hasta lograr pues que y muchos de los lugares, no solo establecimientos mercantiles, sean accesibles. Sí, y justamente también es otro de los temas que me gusta de la organización, que si bien, y es cierto, empezaron siendo pues una organización que se quejaba de ser discriminados, se quejaba también de este aislamiento, pero era mucho el reflejo de lo que vivían en estas épocas, ¿no? De cómo se les etiqueta y se les sigue almacenando a las personas con alguna autoadscripción a condición de discapacidad, indígenas, mujeres, casi vamos como sociedad siempre queriendo colocar a los pares con los pares, ¿no? En lugar de decir, pues somos diversos, mezclémonos unos con otros, sin necesidad de agruparnos. Y la organización, cuyo eslogan en un inicio era la eliminación de barreras arquitectónicas, también fue eliminando y transformando otras barreras. Uno, admitiendo en la organización a personas que buscaran la promoción de la defensa de los derechos de las personas con discapacidad sin vivir con una condición de discapacidad. Yo hoy en día no tengo una discapacidad y es de lo que más me gusta de nuestra organización, porque es ejercicio plural, abierto, pero también no discriminatorio, ¿no? Porque a veces se cataloga en donde si no eres la causa no puedes defenderla. Espérame, el hecho de hoy no tener una condición de discapacidad no representa que yo no me profesionalice, que tome cursos, que me informe, que tome toda la mayoría de información para poder ser aliada, ¿no? Como pasa con otras causas, por ejemplo, con la comunidad LGBT+, ¿no? Que te puedes convertir en un aliade. Pasa lo mismo, ¿no? En el tema de personas con discapacidad, defender, promover, incluir, si bien es cierto y es mucho más necesario, pues cuando escuchas a la persona con esta consulta de su vivencia directa, que eso nada desacredita, pues insistir, ¿no? Como dicen, abrir el círculo para que podamos colaborar quienes hoy en día no tenemos una condición de discapacidad, sumar a las vivencias que directamente tienen las personas y hacer un equipo, ¿no? Con el profesionalismo, la condición, la diversidad, y es lo que hace hoy en día Libre Acceso, pues esta organización que suena sencillo, pero ha sido sumamente complejo estos 32 años de administración, con diversos cambios, empezando pues administrativos, internos, nuestras elecciones cada año,
los procesos administrativos y ahora pues todas las debilidades y las amenazas que tenemos las organizaciones ante estos temas de los recortes y los impactos desde el exterior, ¿no? Para no permitir pues estos trabajos asociativos. Sí, y hemos cambiado y ha aumentado la posibilidad. Te decía, en 1989 era la accesibilidad arquitectónica, ¿no? Quitar barreras, promover espacios, y hoy en día pues nuestro trabajo es empezando incidencia política, el buscar que la normatividad incluya los elementos de accesibilidad, mucho trabajo de toma de conciencia, no solo con la sociedad, con las autoridades, con instancias públicas, con los tres sectores, para colaborar en que el tema de la discapacidad se ha visto desde este modelo de derechos y un modelo social. También trabajamos con la academia en hacer insumos y esfuerzos en donde, por ejemplo, nuestros colaboradores de servicio social, pues su tiempo de que destinan para una práctica, ya sea profesional o un tiempo que destinen del servicio social, pues sea en donde aprendan en efecto con la convivencia, con la interacción, independiente de la carrera que colaboran con nosotros, vean el tema de discapacidad desde otro enfoque, desde un enfoque de inclusión, de derechos, de colaboración, y donde incluso pues el presidente de una organización puede vivir con una condición de discapacidad. Retomando también la otra pregunta, no solamente tenemos personas con discapacidad motriz como asociados, también tenemos colaboradores con discapacidad auditiva, con discapacidad psicosocial y con discapacidad visual. Son de las cuatro. Intelectual, propiamente en la organización no tenemos, no por discriminación, sí por selección, porque las discapacidades tienen sus peculiaridades en el tema de accesibilidad, y nuestro fuerte, que no es el único, es la accesibilidad arquitectónica. Entonces, por eso es que enrutamos más la colaboración a estos cuatro tipos de discapacidades que requieren prioritariamente ajustes en arquitectura, en infraestructura, y tampoco puedes ser experto de todos, ¿no? Porque si dices yo me la sé de todas, pues también debilitas la organización. Y nos gusta también, como en este ejercicio con México Previene, aprender de los otros, sumando nuestra expertise. Entonces vamos haciendo de nueva cuenta el círculo cada vez más grande hasta llegar a una meta social. Quisiera decir que solamente uno, pero creo que desafortunadamente son varios, ¿no? Empezando, pues ahora esta alianza que nos ha acercado y juntado más al libre acceso en México Previene y otras organizaciones, te puedo decir que hoy en día el derecho a la movilidad, ¿no? Se debería considerar pensar desde esta perspectiva de un derecho humano. ¿Por qué? Porque nos limita, nos garantiza e incluso genera una misma condición de discapacidad, ¿no? No bajo este modelo de trauma, insisto, bajo este modelo del castigo divino. Pero si no tenemos una infraestructura externa en un espacio público con que garantice que podamos salir a las calles, utilizar cualquier medio de transporte, el que sea, en un formato de seguridad, accesibilidad y bajo esta perspectiva de prevención, pues sin duda estamos generando incluso una condición de discapacidad, retomando otra vez ver a la discapacidad bajo este modelo médico, porque nos convertimos en cifras derivadas de siniestros viales o hechos viales o accidentes viales que hay también. El lograr etiquetar, prefiero utilizar las tres porque tenemos estas variables, ¿no? Y hay algunas que se inclinan por otro o uno de estos formas de clasificar a los siniestros viales, pues indicar que la discapacidad debe ser vista desde esta perspectiva integral, o sea, en principio, bajo los derechos que establece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, pero de inicio nuestra Constitución, ¿no? Nuestra Constitución política, en nuestro artículo 1 dice, aquí en México no se debe discriminar bajo ninguna de estas circunstancias, y las personas que se reconocen con una condición de discapacidad deberían garantizarles todos los derechos que se establecen, pero se violentan incluso desde el derecho a la accesibilidad, pues desde los más básicos, ¿no? Un derecho a la salud, a la movilidad, como ya lo conversaba, al trabajo, a la educación, al salir libres, y ya ni siquiera mencionemos estos derechos de rehabilitación, culturales, sociales,
O sea, desafortunadamente la población con discapacidad, al igual que otras etiquetadas minorías, pues son víctimas de violaciones constantes, reiteradas e incluso múltiples en el tema de derechos humanos y desde lo más básico como el poder salir de su casa. En principio, la falta de diseño de espacios públicos accesibles, ¿no? Partimos, y puede decir, ¿cómo? ¿Cómo? Si ya tenemos la ley de accesibilidad de la Ciudad de México, si ya salió el reglamento de la ley para personas con discapacidad de la Ciudad de México, apenas ayer se publicó, ¿no? Y tenemos la convención, tenemos el reglamento de construcciones de la Ciudad de México, una ley de movilidad, esperemos, y ya también tengamos una ley general de seguridad vial. O sea, tenemos en México insumo normativo, de verdad parece chiste, pero es anécdota, como dirían, la perspectiva de tenemos norma que regula la norma de la norma sobre la norma para un mismo tema, ¿no? Y aún así, a pesar de tener, y aunque suene como trabalengua, 5 o 6 insumos normativos, desafortunadamente a veces ni uno se cumple, ¿no? Entonces pasa lo mismo en el tema de discapacidad, que ojo, asociar a la accesibilidad con la discapacidad no es que solamente beneficie a la población con discapacidad la accesibilidad. Todas y todos y todes podemos ser beneficiarios directos de la accesibilidad cuando una calle está bien construida, un espacio público, banquetas con rampas, banquetas en pavimentos uniformes, semáforos sonoros, señalización de guías podotáctiles para los cruces seguros, los rebos para hacer cruces a nivel, un espacio público seguro a través de este diseño de volardos, en donde incluso nosotros nos sigamos apropiando del espacio público. COVID ya nos puso enfrente la necesidad de los espacios abiertos, de los espacios en los exteriores. Después de estos temas de confinamiento, lo que más queríamos era salir a la calle, ¿no? Incluso para decir, ya fuera de mi casa, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues que los espacios públicos en nuestro país, en cualquiera de las alcaldías y municipios, pues siguen siendo segregados y no garantizan un principio de accesibilidad y movilidad que incluya estas diversidades de corporalidades, intelectuales, físicas, de movilidad. En principio, dejar de pensar por el otro, ¿no? A veces pasa y seguimos cargando estos estereotipos transgeneracionales, ¿no? Lo que nos pusieron las generaciones anteriores a nosotros, de lo que sí pueden o no hacer las personas. En principio, una toma de conciencia de ver a la discapacidad desde el sí pueden, sí deben. Otra, que la condición de discapacidad dejemos de recargarla directamente en la persona, ¿no? Ah, es que usa silla de ruedas y por eso se va a desplazar más lento. Ojo, la persona con discapacidad en su ayuda técnica, sea la que sea, silla de ruedas, muletas, andador, ya lleva su propio proceso de rehabilitación y de reincorporación y lo hará a su tiempo, a su ritmo. Pero si nosotros como sociedad seguimos permitiendo la construcción de espacios públicos no accesibles, pues de nueva cuenta la barrera y la imposibilidad no está en la persona, está en el entorno que sigue discapacitando a la persona, que sigue dándole una condición de discapacidad en donde si usa su silla de ruedas no puede salir, no por la persona, sí por el entorno, sí cómo diseñamos, sí cómo construimos el presupuesto. Muchas veces ya logramos estos dos, ¿no? La toma de conciencia, tenemos aliados y ¿qué pasa? No hay dinero, no hay dinero para hacer una rampa o el dinero que hay se canaliza de manera errónea como los puentes antipeatonales, ¿no? Que se destina una inversión bárbara pensando que este es un espacio seguro y resulta que no, que podríamos generar una inversión en donde se arregle la calle, los cruces a nivel, los elementos de seguridad peatonal y muchas veces el poco recurso o presupuesto que hay se canaliza mal. Y también pues el entender a la accesibilidad a la par como este derecho a la movilidad, como un derecho humano en el cual la accesibilidad nos garantiza desde otros elementos el poder salir seguros a las calles, garantizándonos que regresemos a nuestras casas, pues gozando de estos beneficios, ¿no? Y una movilidad activa en donde se ve a las personas con discapacidad en diversos roles, ¿no? A veces se piensa que solo están en la silla de ruedas y no se les piensa, por ejemplo, una persona con discapacidad, usuaria de una bicicleta adaptada,
para salir igual que el resto de los compañeros ciclistas, ¿no? O sea, que veamos a la discapacidad en los diversos roles y no lo etiquetemos solo con este desafortunado estereotipo, ¿no? De la persona sentada con su cobijita en las piernas, esperando que llegue alguien a darle de comer, ¿no? Que lo veamos como deportistas, como empresarios, incluso como figuras presidenciales, no como insulto, ¿no? En principio, desde nuestra cancha de la accesibilidad, porque seguramente estará sujeta a debate, el pensar en cómo quiero yo la calle, ¿no? Desde esta individualidad y partir desde el colectivo, la comunidad. Una calle segura en la cual tenga la oportunidad de sentarme a disfrutar el entorno, a leer un libro, ejemplos como años atrás hacían a través de estos parques de bolsillos, un buen diseño. O sea, en principio un diseño de las calles en donde necesitamos tener una infraestructura constante, congruente y continua, ¿no? Porque a veces la rampa está en la calle de la izquierda, pero en la derecha ya no hay rampa, ¿no? O incluso los cruces, ¿no? Pensando en esta semaforización, en donde todos corren rápido, en donde todos cruzan en los 10 segundos que toma el semáforo y se olvida a los que construyen de nueva cuenta, la diversidad y corporalidades, ¿no? Yo cruzar con mi hija de 7 años una calle, debemos hacerlo de manera segura las dos, sí va conmigo, pero el tiempo de desplazamiento de un adulto y de una persona, de una niña o adolescente, será sumamente distinto, pero ambas tenemos derecho a usar el espacio público porque es de nosotros, ¿no? Independiente de nuestras características. Ahora, una persona con discapacidad, ¿no? Usuaria de un perro de asistencia que sale a la banqueta, que hay un mal diseño de las jardinerías, de la decoración que se coloca en el mobiliario, que los puestos semifijos están en una forma discordante o no alineada, que hay lámparas por todos lados, que hay casetas de teléfono, que hay basura. Entonces, pensar en un diseño armónico en donde todos estos elementos que se necesiten o se planeen, pues sean de un efectivo uso para todos, ¿no? No estamos ni tampoco alegando que no se pongan puestos semifijos, ese es otro tema. Es colócalo en una forma en que no sea un obstáculo, un tema que genere inseguridad para las personas que transitan por la zona, que las banquetas no se invadan por los vehículos, que todas y todos podamos salir y no retomar estos espacios comunes en donde solo unas banquetas son accesibles porque están ubicadas en determinada colonia que tienen cierto privilegio y que el presupuesto, ¿no? Parece de nueva cuenta chiste, pero se destinan en diversas administraciones la remodelación 5 o 6 veces de la misma banqueta, cuando dices ya podría ser toda la colonia accesible y sigues destinando presupuesto a ciertas colonias, para no decir nombres, que solamente la gente va y no, todas las personas en nuestra Ciudad de México y en nuestro país tienen el derecho a que su calle, en el municipio, en la alcaldía que estén, cuenten con características de accesibilidad, ¿no? Porque de nuevo cuenta seguimos discriminándonos por la colonia en que vivimos, ¿no? Quiero agradecerles y no me cansaré de hacerlo en organizaciones como México Previene y también sumar estos ejercicios colectivos en una, donde la lucha es la misma, el trabajo en conjunto suma y donde podemos estar mezclados en que posiblemente digan, ah, es que ellos se dedican a prevención, ¿no? De accidentes, ustedes se dedican a discapacidad, siempre vamos a encontrar el hilo conductual para poder sumar. Si dejamos de mirarnos como contrincantes y mejor pensarnos como aliados, avanzaremos más espacios en donde entendemos que es comunidad y así es humano. Como sociedad, también dejarnos de estar desgastando en pensar que la discapacidad solo es de un sector. Insistir, la discapacidad está en cualquier tema que tú desarrolles. Salir, transporte público, en tu oficina, hablar de inclusión laboral, o sea, que cada proyecto que desarrollemos diga, y el check, y la accesibilidad y las personas con discapacidad siempre vas a encontrar una oportunidad de hablar de discapacidad si hablas desde esta mira de inclusión, ¿no? Desde esta perspectiva. Y también pues agradecer a quienes están escuchando estas charlas porque replican el mensaje, porque lo tomen como propio y pues a lo largo de estos 32 años de organización Libre Acceso lo que hemos buscado es eso, ¿no? Seguir haciendo sinergias, alianzas, trabajos colectivos y la pandemia ya ha distanciado mucho. La pandemia también nos ha quitado a personas
valiosas para la sociedad, queridas para algunos, y también pues pensarnos en estos ejercicios colectivos, ¿no? Necesitamos seguir también aliados, aliados de las autoridades, aliados también en las cámaras de senadores y diputados. Partimos prioritariamente de las autoridades para muchas de las acciones porque nos quedamos en demandas sociales, ¿no? Y lo importante es saber y sumar, ¿no? De podemos hacer en conjunto más que estarnos peleando si somos de una bancada, de otra, de un color, de una característica. Sumemos para darnos, ya las generaciones como la nuestra, seguramente no tendrán las calles que queremos más que en el recuerdo y en la infancia, pero a mí sí me gustaría que mi hija tuviera calles seguras, ¿no? Para poder tener lo mismo que teníamos de infancia, ¿no? El poder salir a jugar en las calles sin la responsabilidad del miedo al vehículo, porque un adulto no sabe controlar la velocidad, ¿no? Cuando los adultos tendríamos que estar cuidando a los demás y cuidándonos incluso entre adultos, ¿no? El tomar un volante sin la responsabilidad que eso representa solo porque fui a sacar mi licencia de conducir, pues incluso genera, sin, insisto, sin la perspectiva del castigo divino, si es que tenemos esta mirada, genera una condición de discapacidad y pues ya no hablar de otras condiciones con la falta de atención a lo que hacemos en el día a día y la prevención de riesgos, ¿no? Pero y con esto que citas, ¿no? Pensar que sí, posiblemente yo tengo o adquiera una discapacidad desde una temporal, ¿no? Seguramente cualquiera de nosotros, pues, alguna operación y dejar de ver a la discapacidad e insistir sin, ay, no, es que yo no quisiera que me dé una discapacidad. Autoevaluemos por qué no quisieras tener una discapacidad, porque sabes todos los retos sociales a los que te enfrentarías sin infraestructura y tener una condición de discapacidad se vuelve un martirio. Pero si dijeras, vamos a garantizar que incluso si en tu trayecto de vida adquieres una discapacidad, no lo veas desde esta perspectiva de un castigo. Es una condición de vida y punto, ¿no? Como, o sea, es avanzar a este concepto.